Buenos días, Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿cómo están? Muy bien. Bien, ¿y usted? Bien, bien. Vamos a continuar con el TOC, haciendo la revisión general, pues, de las características del trastorno y recopilando, pues, lo que vimos de manera muy general o cosas que me gustaría que tuvieran en cuenta. Es primero lo que dijimos, que parece que es mucho más frecuente de lo que se pensaba con anterioridad, incluso hace no tanto tiempo. Y luego, por otro lado, pues son pocas las personas realmente que van a buscar tratamiento. Bueno, decíamos que lo que se describía más comúnmente era el lavado compulsivo de manos. Y luego, esto de la gran frecuencia con la que se presentan luego trastornos comórbidos, pues digo, visto así como muy fríamente, pues podemos decir que prácticamente todos los sujetos que tienen TOC van a tener alguna otra cosa, incluyendo todas estas que mencionábamos ayer, ¿verdad? Pero bueno, mencionamos que le decían la locura de la duda, decíamos que está incluido en el grupo de los trastornos, que propiamente ahora se llaman así, ¿verdad? TOC y trastornos relacionados. Y les recuerdo que esto lo decimos acá porque anteriormente el TOC estaba metido en el capítulo de los trastornos de ansiedad, pero por sus características clínicas, yo creo principalmente, pues lo ponen en un grupo donde la característica así como más llamativa son las cuestiones repetitivas. El que tiene dismórfico corporal, pues se la pasa pensando que algo malo sucede con su cuerpo, o más bien como que tiene alguna deformidad, ¿no? Y uno, pues ve que la idea, pues es algo que persiste ahí constantemente, ¿no? Y además, pues luego también como que se hacen realizar operaciones cosméticas luego también como de forma compulsiva, ¿no? No importando luego a veces las consecuencias. Entonces, bueno, igual los que acumulan, pues juntan mugreros de a montón. Los que se arrancan el pelo, pues lo hacen de manera también como compulsiva. O lo mismo en cuanto a las gentes que luego se pellizcan en la piel, ¿no? Nada más que todos estos, a pesar de que, como les mencionaba en algún momento, el TOC por sí mismo, cuando lo ves en un adulto, en muchas ocasiones tiende a ser muy egodistónico. En el resto de los cuadros que están en el capítulo del TOC, como que predomina la egosintonía, ¿verdad? O sea, como que el sujeto no considera que lo que le está pasando sea una cuestión de salud mental o una alteración. El que tiene el trastorno dismórfico, pues ese tiene la seguridad de que su nariz está defectuosa y hay que arreglarla. O el que acumula, pues ese sigue acumulando y acumulando y acumulando cosas, ¿no? Hasta que algún familiar pues se siente mal porque a lo mejor el sujeto ya no tiene ni en dónde acostarse o ya se llenó también su cuarto de baño de cosas, la mayor parte inservibles o de
de objetos que a lo mejor nunca va a utilizar y sin embargo, pues el sujeto como que luego no tiene mucha conciencia de enfermedad. Entonces, bueno, eso para recordar en dónde está clasificado el TOC. Y luego, pues ayer vimos también los criterios diagnósticos que decíamos. Por un lado son la presencia de obsesiones y o compulsiones y luego también el asunto de que estas consumen una cantidad de tiempo importante en la vida del sujeto o bien le causan malestar en caso de que la presentación sea una presentación más egodistónica o bien le ocasionan un deterioro en su funcionamiento de tal manera que cumpliendo con estos criterios pues ya dice uno, pues tiene TOC, ¿verdad? Ahora luego, si el cuate tiene obsesiones, compulsiones, estas le llevan tiempo y además le causan molestia o le ocasionan dificultades, pues porque luego no puede llegar al trabajo por quedarse checando el baño, ¿no? Que quede totalmente limpio o que las llaves del gas estén cerradas y las tiene que cerrar, las tiene que revisar como 50,000 veces. Entonces, bueno, ya con eso dices, pues tiene TOC, ¿no? Y lo que decíamos ayer, pues, la egosintonicidad o egodistonicidad del trastorno, pues varía de persona a persona. Y así como nos vamos a encontrar algunos que piensen que lo que les está sucediendo es totalmente anormal y que es una cuestión que requiere muy seguramente atención, pues va a haber gente que tenga TOC y que esté convencido de que hay que hacer los rituales porque pues así es la vida y así son los hábitos de la persona, ¿no? ¿Eh? Y por último, bueno, mencionábamos la relación con los tics, que luego no es nada rara. Y por otra parte, bueno, mencionamos también de compulsiones frecuentes y habíamos empezado a ver y a mencionar que luego se nos puede confundir con casi cualquier cosa. Entonces, ese punto es importante, ¿sí? Esto es, por una parte, la persona con TOC, como mencionamos un poquito antes, tiene una muy elevada comorbilidad, o sea, puede tener TOC y casi que cualquier otra cosa viene asociada junto con el TOC, o sea, puede estar deprimido, puede tener una fobia, puede tener problema de consumo de sustancias, lo que ustedes quieran, bipolar, psicótico, ¿eh? Aparte del TOC. Pero por otro lado, el TOC se nos puede confundir con cualquiera de estos, ¿no? Hay gentes que luego son levemente obsesivas, o sea, tienen preocupaciones que pudieran ser normales, pero luego les puede entrar la preocupación de que, oye, esto como que ya fue muy seguido, no tendré TOC, ¿sí? Pero te lo puedes encontrar en personas que sean normales. Y luego los movimientos estos estereotipados que luego se llaman tics, repetitivos y cortos y en grupos musculares pequeños, se pueden confundir con compulsiones, ¿no? O uno en algún momento pudiera confundirlos. ¿Sí? Y por supuesto, cuestiones físicas importantes como la epilepsia del lóbulo temporal o gentes que pasaron por algún episodio de encefalitis, pues luego pueden tener manifestaciones que se nos pueden confundir con un TOC. Evidentemente la esquizofrenia, en ocasiones los sujetos pueden presentar muchas veces conductas repetitivas, cosas que se nos pueden figurar, compulsiones, pero que a lo mejor son otra cosa. O sea, en el esquizofrénico nos podemos encontrar, por ejemplo, manierismos o nos podemos encontrar estereotipias, o sea, también cosas repetitivas, pero que no son propiamente compulsiones, ¿sí? O el pensamiento del esquizofrénico puede estar atormentado por ideas
delirantes como estas que decíamos de cambio, de la inserción del pensamiento, del robo del pensamiento, o paranoides o la que ustedes quieran. Y a veces estas también pueden ser así como muy frecuentes, de tal manera que uno, pues, y sobre todo cuando uno empieza a pensar en esto, me refiero a que, cuando ya ustedes se ponen primero, digo, en primer lugar, en el caso de que me creyeran lo que les estoy diciendo, o sea, de que dijeran en algún momento de su vida, Achi, pues se me hace que si hay trastornos mentales, pues hasta una clase llevamos, pues puede que existan. Entonces, bueno, ya cuando uno se pone en ese plan de decir, pues sí hay cuestiones que alteran el funcionamiento mental y cognitivo, emocional de las gentes, que luego le afectan en su funcionamiento social y la manera en que se desempeñan en la vida, ¿eh? Ya cuando uno adquiere la convicción de que, bueno, pues sí hay trastornos mentales, primero, y luego después, bueno, vamos a ver cuáles son, ¿verdad? Y cuando los empiezas a ver, cuando empiezas a ver personas que sufren, digo, que sufren literalmente del el hecho de padecer un trastorno, pues luego al principio, pues todos se te hacen iguales, dices, ah, chivo, pues, ¿y esto qué será? Entonces, bueno, sí conviene como tener la mayor información posible sobre los diferentes cuadros para ser capaz luego de establecer esta onda de un diagnóstico diferencial, ¿sí? Esto en el asunto muy vivencial, pues muy práctico de lo que uno hace. Ahora, por otro lado, una cosa que también uno hace, y que ustedes ahorita están haciendo con mucha frecuencia es presentar exámenes, ¿verdad? Y eso de presentar exámenes luego implica también que tengan ciertos conocimientos y muy frecuentemente, por ejemplo, en los exámenes que les van a poner, las preguntas que luego les seleccionan para presentárselas, pues son preguntas que tienen que ver con esto, con el diagnóstico diferencial. Les ponen un cuadro clínico y luego abajo les ponen tres o cuatro, bueno, más bien cuatro que tres posibilidades diagnósticas para que ustedes digan, pues esto que tiene este cuate es más bien esquizofrenia, no es TOC. Pero pues de todas maneras uno no puede dejar de pensar en que, oye, pues a lo mejor mi paciente que vi hoy puede que tenga una fobia, ¿verdad? Pero una fobia también se nos puede confundir con un TOC. ¿Por qué? Pues porque alguien que tiene una fobia específica y le tiene miedo, un terror, un miedo irracional a las arañas, pues puede que ese pensamiento sobre las arañas se le repita y se le venga otra vez a la mente y se esté imaginando arañas por aquí y por allá, imaginando, no viéndolas. Porque luego ya si las está viendo, entonces a lo mejor ya estamos hablando de que está alucinando. Entonces por eso les digo que luego a veces las cosas pueden resultar medio confusas, sobre todo al principio, que empieza uno a identificar los diferentes cuadros. Y aquí les estaba dando el ejemplo de las fobias, y entonces una fobia se nos puede confundir con un TOC, pues sí. ¿Por qué? Pues porque el fenómeno de la fobia o el elemento que está presente ahí en la fobia, en este caso en particular que les estaba diciendo, de una fobia específica, donde el sujeto le tiene un terror exagerado a las arañas, por ejemplo, ¿no? Pues eso se puede repetir, ese pensamiento, y uno puede pensar, pues me parece que es un TOC, ¿no? O incluso una persona que tiene una fobia, así una aracnofobia, bueno, que también cada fobia tiene su nombre, ¿verdad? Pero una persona que tiene ese terror a encontrarse con un bicho rastrero así, con una araña, pues a lo mejor cuando llega a algún lugar, pues una cosa que va a hacer, a lo mejor frecuentemente, es ponerse a checar la habitación
con todo detenimiento para ver si no hay alguna araña escondida por ahí, ¿verdad? Digo, y entonces, ese tipo de cosas, pues te puede parecer como una onda ritualística de una persona con TOC. No más que ese que le tiene miedo a las arañas no tiene TOC, tiene una fobia específica, ¿sí? Y luego es importante hacer los diagnósticos diferenciales en el asunto práctico, primero porque luego pues hay que saber qué le vamos a dar a cada paciente. Me refiero en el sentido médico de saber, por ejemplo, qué es lo que le vamos a prescribir. Sin embargo, yo les diría, no se preocupen tantísimo por eso, porque acá hay una cosa que luego resulta muy práctica, por lo menos hasta el momento, ¿sí? Porque fíjense, si vemos a alguien que tiene TOC, la prescripción luego médica de primera línea va a ser con inhibidores de recaptura de serotonina, que son antidepresivos. ¿Sí? Si ven ustedes a alguien que tiene un episodio depresivo, a lo mejor incluso de primera intención, la primera vez, pues a lo mejor le empieza uno con un antidepresivo igual de esos, con un inhibidor de recaptura de serotonina. ¿Sí? Si ves a alguien que tiene un trastorno de ansiedad, por ejemplo, como la fobia social, pues muchas veces igual le vamos a dar un antidepresivo. Entonces, este grupo de medicamentos funcionan para varios grupos de trastornos y entonces pues eso ya es como un alivio pues para no pensar luego en muchas diferentes posibilidades pues, ¿sí? Y por supuesto, bueno, ya les mencioné, en el caso del TOC, pues el tratamiento va a ser con ISRS, el tratamiento farmacológico, lo decimos ahorita de una vez y dijimos, puede ser en TOC, puedes utilizarlo en trastornos depresivos, puedes utilizarlos en el, en el caso de los trastornos de ansiedad o en muchos de los trastornos de ansiedad, incluso los puedes usar en el caso de ciertos trastornos, por ejemplo, de funcionamiento sexual, bueno, que no es propiamente funcionamiento sexual, sino en este grupo de trastornos que luego se llaman parafilias, ¿no? Parafilias, no tanto porque, porque sea un medicamento que le pegue directamente a la parafilia, digo que sí lo hace, pero acá, fíjense, la analogía es las parafilias, pues a final de cuentas, en términos de un fenómeno que sucede en el pensamiento, se parecen mucho a las obsesiones. Incluso uno pudiera decir propiamente, pues el sujeto parafílico tiene la parafilia que tiene en este sentido de que la vive de forma como obsesiva, pudiera uno decir así con propiedad, ¿verdad? O sea, al sujeto se le repite la idea o el impulso de hacer determinada cosa que le, que le apetece hacer o que tiene preferencia por hacer, y en ese caso como que se parecen a las obsesiones, es un fenómeno muy similar. Y entonces los ISRS también le pegan a las parafilias, ¿no? Digo, eso por el lado de que, de lo que les decía ahorita, de que, bueno, le pegan directamente, pues sí, sí le pega directamente, pero además, en este caso particular de las parafilias, nos aprovechamos de un efecto secundario o de un efecto secundario frecuente que luego se presenta con los ISRS. Los ISRS luego tienden a afectar el funcionamiento en el área sexual de las personas y un efecto frecuente, digo, hay efectos en el funcionamiento sexual con ISRS hasta en un 60% de las gentes que los toman, ¿no? Y una de esas respuestas puede ser que la persona tenga disminución del deseo sexual.
Y en el caso de las parafilias, pues esa es una bronca que se asocia frecuentemente con el hecho de padecer la parafilia, que se trata de una situación donde el deseo del sujeto por realizar una determinada actividad, digo, aunque no la realice, que algunos sí la realizan, digo, pero con los medicamentos estos también se va a ver disminuida. Entonces, bueno, tengan en consideración esos pequeños detalles, que luego son importantes acá por la cuestión del volumen, pues, de veces que luego vamos a pensar en utilizar un medicamento de estos, ¿verdad? Me refiero a antidepresivos y particularmente los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, ¿sí? Entonces tengan eso en mente. También tengan en mente lo otro que luego se dice, pues bueno, es que si algo es bueno para muchas cosas, a lo mejor no es bueno para nada. Hay quienes dicen eso también, digo, también con cierta razón, ¿verdad? Sin embargo, debemos de recordar que acá nos estamos enfrentando a una serie de fenómenos que luego se encuentran involucrados en un fundamento también neurobiológico, donde luego todas las redes, las que controlan estado de ánimo, las que controlan cognición, las que controlan memoria, las que controlan deseo, las que controlan placer, las que controlan luego también los mecanismos que nos contienen para no estar tan angustiados, vienen todas esas redes interconectadas, ¿no? Y bueno, este particular neurotransmisor que conocemos como serotonina, pues luego está involucrado en un chorro de funciones. Entonces, bueno, por otra parte, pues no resulta luego extraño el hecho de que un buen porcentaje de pacientes, digo, a lo mejor no tan bueno como quisiéramos, luego responden positivamente al tratamiento con inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Se lo repito ahorita por si no se acuerdan, para que los tengan a la mano: la fluoxetina, la sertralina, la fluvoxamina, el citalopram y el escitalopram. Todos esos son inhibidores de recaptura de serotonina, ¿sí? Y entonces, como decíamos, pues son como medicamentos, vamos a decirlo, menos versátiles, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí luego, pues están los trastornos depresivos. Pues alguien que está deprimido, pues piensa luego frecuentemente cosas negativas, ¿no? Piensa cosas negativas o cree que no sirve o que no vale la pena continuar o lo que sea, o incluso pueden ser ideas de muerte o cuestiones, y vaya, hasta de tipo suicida, pues, ¿no? Que luego en ocasiones pues, pueden parecernos como cuestiones obsesivas, ¿no? Y digo, hasta con cierta propiedad se puede decir. Es más, incluso el propio paciente, en ocasiones el deprimido, puede causarle una gran angustia, por ejemplo, el hecho de que se le aparezcan este tipo de ideas, sobre todo ideas que tengan que ver con suicidio o con muerte o con la muerte de alguna persona cercana, ¿sí? O con el hecho incluso de poder hacerle daño a alguien cercano durante un episodio depresivo, sobre todo un episodio depresivo grave, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso suena como muy obsesivo, ¿verdad? Nada más que hay que recordar, pues si nos atenemos a la clasificación oficial, burocrática, pues, y decimos, pues ¿dónde lo acomodamos Pues sí, parecen obsesiones, pero es un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Y bueno, cuando se presentan estas variedades de ideas, por ejemplo, en un cuadro depresivo, luego hay quienes dicen que se llaman o que son ideas obsesivoides, ¿verdad? Bueno, pues cada quien con el ánimo de tratar de ser lo más apropiado posible. Pero bueno, pues les digo, también son fenómenos muy similares a los que se presentan en el TOC. Y entonces, bueno, en términos generales, habría que distinguir el TOC de cualquiera de estos trastornos
incluyendo el dismórfico y la tricotilomanía, que pues, bueno, pues son cuadros de su misma categoría, ¿no? Digo, de la misma categoría del TOC, están en el mismo capítulo, aunque bueno, descriptivamente luego son cosas diferentes, ¿sí? O como en el caso del sujeto que anda preocupado siempre por el hecho de padecer alguna enfermedad que antes se llamaba hipocondría, ahora se llama trastorno de ansiedad por enfermedad, pues todos estos se nos pueden confundir con el TOC, ¿verdad? Ahora, les preguntaba en el otro grupo y también les pregunto a ustedes, en este momento, ¿cómo distinguimos un TOC de la personalidad de este TOC que estamos viendo ahorita? Alguien que se aviente a responder ahorita. Porque no hay compulsiones. En el TOC de la personalidad, clásicamente no hay ni obsesiones ni compulsiones. Así es, doctor. ¿Sí? Entonces, bueno, digo, regularmente el que tiene TOC de la personalidad, decíamos, pues va a ser más bien un tipo bastante organizado, ordenado, puntual, estricto, etcétera, etcétera, hasta la ignominia, ¿no? O sea, va a ser así, pero va a ser así de forma exagerada. Y entonces su manera de ser le va a ocasionar problemas. Pero en la inmensa mayoría de los casos no va a tener obsesiones ni compulsiones. ¿Eh? Nada más que luego sí hay que tener en cuenta que hay personas que luego les toca la lotería y que tienen TOC y tienen TOC de la personalidad. Nada más que parece que ese porcentaje de gentes es muy pequeño. O sea, a lo mejor si cuentas todos los que tienen TOC, nada más un 7% por ahí de todos esos puede que tengan también un trastorno de personalidad o un TOC de la personalidad. ¿Sí? Porque bueno, como hemos repetido varias veces, luego este fenómeno del diagnóstico dual, pues es la regla, ¿sí? Generalmente, si tú le buscas bien lo que le pasa a una persona, pues no le vas a encontrar una sola cosa nada más. Luego le vas a encontrar varios diagnósticos, ¿no? Pero bueno, vamos adelante tratando de avanzar. Y ayer creo que nos mencionábamos un poquito también de esto. Digo, alguien que está preocupada todo el tiempo por su peso corporal o su imagen corporal y piensa que está este, pasada de peso y lo piensa con mucha frecuencia, pues eso nos puede parecer una obsesión, ¿no? Pero luego ya si ustedes ven que la persona está preocupada por su peso corporal y luego aparte a lo mejor se provoca el vómito o a lo mejor trata de restringir la comida de una forma permanente, de manera que permanece generalmente por debajo del 15% de su peso corporal ideal de manera constante y luego además esto ya le está ocasionando más dificultades, pues más bien tú piensas, a pesar de que parezca que se cuida el peso de manera obsesiva, pues regularmente más bien tú piensas en una anorexia nerviosa, ¿no? O en el caso de que pienses en bulimia, ¿sí? Pues ahí la cuestión va a ser que la persona se siente culpable después de darse atracones de comida que parecieran compulsivos, ¿no? Porque luego se repiten con regularidad. Nomás que si la persona tiene atracones y luego se provoca el vómito para recuperarse de la culpa que le dio el haberse dejado caer con la comida, pues entonces el diagnóstico más bien es de bulimia nerviosa, nomás que es esto que les decía hace un ratito. Luego al principio, pues todos los cuadros se nos confunden al principio que los empezamos a ver y entonces hay que tratar de aprender de la manera más clara posible las diferencias entre unos y otros, ¿no? Por supuesto, gentes que tienen escasa capacidad intelectual, pues te vas a encontrar que en ocasiones tienen luego conductas repetitivas o incluso gentes con antecedentes de daño cerebral, pues te vas a encontrar cosas que se repiten en su funcionamiento que luego te pudieran dar la impresión de que tienen compulsiones, ¿no?
Nada más que, claro, ya viendo los antecedentes de la persona o en el caso particular de la discapacidad, pues si se puede hacer una evaluación psicométrica de la persona y calcular sus capacidades intelectuales, pues entonces ya como que luego se aclara el diagnóstico. Nada más que en todos estos casos se repite lo que ya les estaba mencionando hace un ratito, o sea, con respecto al TOC de la personalidad. Desgraciadamente luego va a haber gentes que a lo mejor el trastorno principal es un cuadro de trastorno del espectro autista, ¿no? Pero eventualmente te vas a encontrar a alguien por ahí que tiene su trastorno del espectro autista y también tiene un TOC, ¿eh? Digo, el diagnóstico dual luego también es una posibilidad muy frecuente acá en la onda de la, de la clasificación y del diagnóstico psiquiátrico. Ahora, ¿por qué se nos puede confundir? Ustedes dirán, ¿cómo se te va a confundir con un trastorno por déficit de atención? Pues sí, te puedes confundir. Y te puedes confundir porque un chavo con TOC, o sea, una persona que tiene TOC, pues luego va a andar distraída muchas veces, ya sea con la onda de las obsesiones o con la onda de las compulsiones. O sea, si estás ocupado haciendo tus rituales o tratando de organizarte para realizar tus actividades repetitivas y frecuentes, pues entonces a lo mejor estás en otra cosa y a lo mejor no estás poniendo atención a las cosas que luego en ese momento pudieran ser más funcionales o más importantes. Y entonces, sobre todo en sujetos jóvenes, me refiero sobre todo en niños o en adolescentes, luego pudieras pensar que el cuadro que tiene la persona es más bien un trastorno por déficit de atención en esta variedad de la que luego se describe como trastorno por déficit de atención con predominio de la desatención, ¿verdad? A lo mejor el chavo no es tan hiperactivo, piensa uno y dice, no, pues es que más bien es muy distraído. Y entonces, pues ya la regaste porque realmente el chavo lo que tiene es un TOC, ¿sí? Nada más que como el trastorno por déficit de atención es más frecuente según nosotros, pues entonces mejor pensamos en TDAH y le empezamos a dar tratamiento para el déficit de atención. Nada más que si el chavo lo que tiene es un TOC y no en TDA y luego le damos tratamiento para TDA, entonces lo que le vamos a dar regularmente es, les pregunto, tú piensas que el muchachillo tiene déficit de atención, que ya vimos, ¿verdad? Y dices, pues vamos dándole medicamento, ¿qué le damos? Les pregunto. Metilfenidato. Metilfenidato. Pues sí, ¿verdad? Y si tiene TOC, ¿qué le va a pasar? Pues se va a exacerbar más. Pues se va a Se va poner a poner más ansioso. un chillador, se va a exacerbar precisamente. Entonces esa es la onda, pues, de hacer el diagnóstico lo más correcto que se pueda, ¿no? Generalmente, como dijo acá el doctor, muy apropiadamente, si le das estimulantes a alguien que tiene problemas obsesivos, pues a ese lo vas a poner peor, lo vas a exacerbar su problema de TOC. Y entonces, bueno, todo este rollo para llegar al punto digo, todo esto de, bueno, ¿y por qué tanto interés en el diagnóstico? Digo, primero en los criterios y luego en el diagnóstico diferencial. Pues bueno, por una parte, les decía, empezando por el hecho de que parece que el TOC es mucho más frecuente de lo que luego se pensaba previamente. Ahora, esto pónganlo igual que lo que vimos en, en, en el caso del trastorno bipolar. Decíamos, desde que empiezan los síntomas hasta el momento que se hace el diagnóstico de trastorno bipolar, en promedio pasan 15 años. Bueno, pues qué gacho, ¿ah? Pero fíjense, con el TOC es lo mismo.
a lo mejor el chavillo empezó desde muy temprano y el diagnóstico generalmente se lo hicieron hasta 17 años después, en promedio. Entonces, por eso mi insistencia en tratar de que conozcan ustedes el cuadro y de que estén al pendiente de que pueden encontrárselo, ¿no? Digo, y no es tan raro que luego se lo encuentre uno. Ahora, ¿por qué en el caso particular del TOC, las razones que luego se aducen para decir, bueno, pues ¿por qué te tardas tanto en hacer el diagnóstico? Pues será que a lo mejor una de las razones pudiera ser esto que decíamos de lo egodistónico, o sea, como les mencioné ayer, creo, tradicionalmente se consideraba que el TOC era un trastorno muy egodistónico, o sea, como muy fácil de ver, pero según parece, eso no es cierto, o sea, particularmente en los casos que empiezan más temprano, pues al chavillo regularmente no le va a resultar como molesto o no va a quejarse pues de tener un trastorno, ¿sí? Y entonces como no es egodistónico, pues se deja pasar. Y luego, agréguenle ustedes que seguimos, digo, en muchos sentidos, en el aspecto social, digo, si un adulto, a un adulto común y corriente, vaya, con cierto nivel cultural, le resulta difícil, esto que dice aquí, consultar a un psiquiatra, pues ahora imagínense a los papás de un niño que luego está teniendo manifestaciones, pues les resulta el doble o el triple de difícil, pues digo, no, pues mi hijo no tiene nada, está bien, no le pasa absolutamente nada. ¿Eh? Evidentemente, con todo lo que dijimos ahorita, pues es muy frecuente que te puedas equivocar en el diagnóstico, ¿no? Les decía esas dos vertientes, o sea, por un lado, el propio TOC, luego muchas veces viene como trastorno comórbido con un chorro de cosas, y por otro lado, aunque sea nomás el TOC, pues se nos puede confundir con toda una serie de trastornos que luego tienen manifestaciones que nos harían pensar en TOC, pero que no son. Esto es el diagnóstico diferencial, pues. Entonces, por eso les digo, pues no es tan raro que haya equivocaciones. Y luego, bueno, decimos, es un trastorno que se presenta frecuentemente en niños, aunque incluso hasta ahorita, pues las muestras, digo, el número de casos que luego están disponibles para sacar conclusiones, pues todavía son pequeñas, entonces hay que seguir trabajando en esto, ¿no? Bueno, o los que hacen trabajo sobre todo de investigación detallada, ¿no? Y entonces para culminar el día de hoy con esto, o sea, digo, por lo que decíamos ahorita, hay que tener en cuenta que el TOC puede presentarse en niños y puede presentarse muy frecuentemente, incluso pues en tasas que se estiman hasta el 12% entre niños y adolescentes, entonces incluso pues ya le iría pegando ahí muy cerquita al déficit de atención, ¿sí? Que incluso se ha considerado que el TOC es el segundo trastorno psiquiátrico más común en la población, ¿sí? Es decir, digo, en niños y adolescentes a lo mejor el trastorno más frecuente es el trastorno, que le llaman trastorno de conducta o trastorno disocial, ¿verdad? Pero pues ya decir que el segundo trastorno más frecuente es el TOC, pues bueno, hace que uno voltee la mirada y empiece realmente a ponerle más atención. Y digo, ¿para qué? Digo, y luego eso, ¿para qué sirve? Digo, ¿para qué quiero saber eso? Pues porque si lo sabemos y estamos al pendiente, seguramente detectaremos más tempranamente los casos. ¿Sí? Seguramente haremos una evaluación más cuidadosa y seguramente si tomamos acciones apropiadas, el impacto posterior en la vida de la persona va a ser mucho menor, ¿no? Y su ajuste social va a ser mucho más adecuado. Ahora, otra evidencia es que al menos la mitad de los adultos
que se diagnostican con TOC, pues sí, si uno les pregunta, luego refieren que los síntomas les empezaron desde temprano en la vida. Entonces, bueno, como que se van juntando ahí las cuestiones que luego, bueno, pues nos dan más conocimiento sobre este asunto. Pero yo creo que por hoy, ya les parece, ahí le dejamos, ¿no? Y ya continuamos mañana. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Ándeles pues, muchas gracias. Gracias, doc. Hasta mañana. Gracias, doctor. Usted, gracias. Hasta mañana. Gracias, Doc. Bye, a ustedes.